Chicos, llegó el momento de hablarte de mi experiencia con esta PlayStation 5. Aquí voy a decirte lo bueno y lo malo, ya que llevo un tiempo usando esta consola y me parece interesante hacer una experiencia de uso y que ustedes sepan bien en qué se están metiendo. Porque aquí voy a decirte lo bueno y lo malo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Voy a empezar mostrándote la opción multimedia, que sé que esto es un apartado que a muchos usuarios le interesa, porque una vez que ya tú no quieres jugar más, pues lógicamente puedes pasar por la opción multimedia y aquí poder disfrutar de esta cartelera de películas. Y me gusta porque fíjate que la mayoría de franquicias de películas vía streaming, pues todas están disponibles. Está Disney, Netflix, YouTube, Apple Plus, Plex, Amazon Prime Video, HBO Max y todas las aplicaciones que se usan para esto de nosotros ver película. La he estado probando y me ha ido súper bien. No voy a mostrarte ninguna imagen para no tener problema con contenido de autor, pero en cuanto a este apartado, la PlayStation 5 está súper elaborada, va muy bien a la hora de tú también cambiar los idiomas en cualquiera de las aplicaciones, pues te va a ir bien. Si la película dispone del idioma español o inglés, pues vas a poder hacer el cambio sin problema, no importa en la región del mundo que tú te encuentres, porque yo me encuentro ahora mismo en Estados Unidos y aquí puedo cambiar a español sin problemas. Así que en esta primera opción le voy a dar un punto. Ahora voy a pasar a la parte gamer, a la parte que todos queremos saber. Primer punto negativo, mando. Le voy a dar un punto negativo al mando en cuanto a la autonomía de batería, porque le he estado metiendo caña y lamentablemente siento que la batería del mando se descarga muy rápido y quizá a muchos usuarios no les va a gustar, pero lamentablemente en este canal yo digo las cosas como son y siento que debieron de mejorar la autonomía de batería en el mando. Así que tú puedes tener la opción de, por ejemplo, ponerlo en modo reposo cuando no lo estés usando, o que se apague cada cierto tiempo cuando tú no estés usando el mando, y cuando estés viendo películas, cuando estés disfrutando de los contenidos multimedia, también poner a que el mando se apague de manera automática, porque si tú te pones a ver una película y se te olvida apagar el mando, pues esto va a hacer de que se descargue más rápido. Puntos buenos a favor de este precioso mando, pues voy a darle punto en cuanto a la tecnología que metieron, la sensibilidad en los gatillos. Ustedes saben que aquí ya viene con una tecnología en el cual tú puedes, vamos a decir, configurar esta parte para que vaya más, se siente como más duro, más suave. No está disponible en todos los juegos, pero en los juegos que está disponible tú vas a sentir esa sensación súper brutal a la hora de tú estar disparando. Y esto es algo que a mí me gusta porque de manera gradual tú vas a poder darle a los gatillos y también se pone durísimo, se pone de una manera que tú tienes que apretar fuerte para que el gatillo agarre. Y esto es algo que a mí me gusta de este mando. Me gusta la ergonomía y la tecnología que pusieron. Lo que no me gustó fue la autonomía de batería. También hay que resaltar de que me gusta el botón mute o el botón donde tú silencias el micrófono sin complicarte mucho. Por ejemplo, si tú estás en una partida con tus amigos y no quieres que te escuchen, pues simplemente le das a un botón y esto hace que se silencie. En cuanto a la potencia, pues chicos, este procesador Ryzen va brutal. La carga en los videojuegos es súper rápida. Yo he estado haciendo carga de videojuegos, he estado haciendo pruebas para ver qué tan rápida es esta PlayStation 5 comparándola con la PlayStation 4 a nivel de carga de videojuegos o a nivel de descarga de juegos, porque también yo tenía algunos problemas con la PlayStation Yo tenía algunos problemas con la PlayStation 4 a la hora de descargar los videojuegos, ya que era muy lenta. Yo sentía que a la hora de descargar los videojuegos vía Wi-Fi o con un cable conectado, pues esto duraba una eternidad, algo que no pasa con esta PlayStation 5. Si tú dispones de una buena banda ancha, si tú tienes
buena velocidad de descarga, pues vas a notar una mejora súper brutal en cuanto a la carga en cuanto a la descarga vamos a decir, en cuanto a la descarga de los juegos. También me encanta, mira la parte gráfica, hicieron también un buen trabajo. Recuerda que la tarjeta de video, lo que mueve los gráficos, también está desarrollado por AMD y esto va súper brutal. Pero mira, déjame mostrarte. Mira, voy a abrir otro juego. Mira, si abrimos otro juego, fíjate lo rápido que los videojuegos se cargan y se descargan. Y es un punto a favor que voy a darle a esta PlayStation 5. Porque mira, esto es literalmente, no te da chance ni de pensarlo mucho. Es decir, que el videojuego carga rapidísimo. Y a mí, en lo personal, esto es algo que me llamó muchísimo la atención. Mira, inclusive voy a abrir otro. Vamos a abrir este Second Son, a ver, para ver qué tanta es la diferencia entre un juego y otro. Fíjate que ya literalmente la carga entró muy rápido. Otro punto negativo que voy a darle, y es que esta franquicia EA Play es una franquicia que está disponible, en el cual si tú, por ejemplo, pagas una membresía mensual, pues allí tú vas a poder disfrutar de los videojuegos que tiene esa franquicia. Ahora mismo está costando aproximadamente unos $30 al año. No necesitas tener que pagar adicional, sino que ya eso está incluido en la membresía de Xbox. Vamos a hablar en este caso hablo de la Xbox Series X, que ya este paquete, si tú pagas la membresía que ellos tienen, pues ya esto viene incluido. Con PlayStation Plus, lamentablemente esto no viene incluido. Tienes la opción de pagar un mes, que cuesta $5, o tienes la opción de pagar 12 meses, que cuesta $30. No es mucho, vamos a decir, dado a que ellos vienen con una cartelera de juegos muy buena, y fíjate que te dan descuento. De hecho, en Battlefield, el nuevo Battlefield que va a salir ahora, también te dan un descuento ahí de un 10% si tú decides preordenarlo. Pero esto no me gustó. Me hubiese gustado que en la cuenta de PlayStation Plus estos videojuegos estuviesen incluidos. También la cartelera de juegos que están ya incluidos con la cuenta de PlayStation Plus para PlayStation 5, pues es esta que está acá. Mira, tenemos esta Crash, tenemos el Dios de la Guerra, Mortal Kombat, tenemos, es decir, que todos estos juegos, tenemos también Battlefield 1, míralo aquí, Batman, Second Son, The Last of Us, la parte 1 remasterizado, que la verdad este juego a mí me encanta, pues está incluido ya con tu membresía. Me hubiese gustado de que la colección fuera más grande, porque si tú has tenido la oportunidad de probar la Xbox Series X, pues vas a ver que ellos tienen una colección de juegos enorme. Comparado con Sony, pues Xbox en ese sentido le gana. Y de hecho pienso hacer una comparativa entre la Xbox Series X versus la PlayStation 5. En los próximos días voy a estar preparando esa comparativa para traérsela a ustedes aquí en el canal. Así que voy a darle un punto negativo a esto, porque a mí me hubiese gustado que la colección de juegos fuera mayor, que tuviésemos nosotros la opción de tener más juegos. Sé que ahorita sale un usuario, no, preséntate, pero ahí está bien, tenemos. Pero a mí me gusta que me den más, como en el caso de como en el caso de Microsoft, que con esa consola me está dando un montón de videojuegos, y es algo que yo aprecio por una sola membresía. Ahora quiero hablarte del tema de la temperatura, algo que es importante para un jugador, ya que ustedes saben que si tú le vas a meter partidas, vamos a decir, si tú le vas a meter partida larga de varias horas, pues tú vas a notar de que yo le he estado metiendo partida de varias horas sin parar, y la temperatura se ha mantenido bien. La he estado monitoreando a simple vista, porque no tengo un escáner aquí para decirte cuántos grados me dio, cuánto se calentó, pero basado en mi experiencia, sí me gustó esta parte de que mejoraron también el tema de la temperatura. Y creo que este ha sido, o están aquí arriba de los tigres, a ver, ¿dónde que están? Mira,
aquí. Oh, mira, parece que es aquí la misión. Pues bien, sí mejoraron esto. Parece que este diseño tan enorme, pues de esto se trata, de que la consola se mantenga súper refrigerada. Yo la tengo de manera vertical. No sé si tú colocándola de manera horizontal, pues esto haga alguna, vamos a decir, alguna diferencia, ¿no? A nivel de temperatura. Y en este otro sentido siento que Sony hizo un gran trabajo. Vamos a ver si consigo otra misión. Mira, es otra cosa, que la parte táctil a veces yo le doy y no responde. Ahí yo le estoy dando la parte táctil. Espérate, déjame ponerme aquí arriba. Bueno, eso es algo que también he notado. No sé si solo me pasa con este mando, que la parte táctil a veces no me responde. Mira, ahí le estoy dando y no responde como debería, ¿no? Así que también eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque la parte táctil a veces no responde. También el tema de la autonomía de batería, como te dije hace un momento, también siento como que la autonomía de batería no es lo mejor. Si tú tienes la opción de ponerlo en modo reposo, el mando y todo esto, y esto quizá te ayude, pero a mí me hubiese gustado que el mando me diese una mejor autonomía de batería. Mira, estoy tratando de sacar el mapa aquí y no puedo. O sea que cuando viene a ver, este control que está fallando, chicos, cuando viene a ver, no quiero hacer el aguafiesta de esta consola, pero toma lo que te mandaron. Así que llegamos a la parte ya donde voy a darte mi veredicto final sobre esta consola y si vale la pena. Pues voy a empezar diciéndote los puntos buenos y luego te digo la parte que no me gusta. Punto bueno: la rapidez. Hay una mejora a nivel gráfico y hay una mejora a nivel de velocidad, ya que los juegos cargan muy rápido. Ya eso de tú estar esperando muchísimo tiempo de que para tú cargar un videojuego, eso es cosa del pasado, porque esta consola, para carga y descarga del juego desde internet, pues vas a notar una gran diferencia a nivel de velocidad, y esto es algo que yo en lo personal lo agradezco. También me gustó la tecnología que tiene el mando. Está muy mejorado en cuanto a la vibración, en cuanto a la ergonomía. Es muy cómodo. Es algo también que me gusta, de que no te vas a cansar con el mando. Algo que a veces me pasaba con el otro, que después que yo duraba una jornada de varias horas, pues terminaba cansándome. Pues con este mando no pasa, porque la ergonomía se siente súper brutal. También quiero destacar algo importante, y es que si tú decides, por ejemplo, si tienes un televisor que maneje HDR, que venga en 8 o en 4K, pues tú vas a sentir esa gran mejora a nivel gráfico. Y si el televisor o la pantalla que tú estás usando tiene, vamos a decir, tiene HDR y tiene una tasa de actualización a 120 Hz, pues también los videojuegos van a ir mucho más fluido en cuanto a esta opción. Así que esto es también algo que me gusta, que la parte gráfica la mejoraron significativamente. Punto negativo: la autonomía de batería. Me hubiese gustado que fuera mejor, el diseño que fuera un poquito más pequeño, pero esto es algo que ya esto lo digo de manera personal, no es una crítica directamente a la consola. También la parte touch del mando, que a veces siento que a veces no me funciona como debería, ¿no? A veces me falla, y repito, quizá pueda hacer que esta unidad me venga con ese problemilla. Yo tengo otro control allí que voy a estar también probando. Oh, mira, aquí hay un atraco. Vamos a acabar con esta gente. Pues bien, yo tengo otro mando que voy a estar probando también para ver si es solo este mando, ¿no?, que tiene la situación. Y si tú eres nuevo en el canal o tienes alguna duda, pues suscríbete y pregúntame. Uy, espérate, ven. Toma. Bien, el otro, venga, ahí está. Pues bien, si tienes alguna duda, pues puedes ponerte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, y allí yo te aclaro
cualquier duda que tú necesites saber sobre esta PlayStation 5. Llegamos a la parte final. Suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima experiencia de uso. Bye bye, hasta el próximo video.